Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz jueves para todos, aquí estamos en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, y hoy vamos a ver cómo podemos vivir mejor si sufrimos con la lujuria. Ese es el tema de hoy. Vamos a ver qué es, hay definiciones desde varios puntos, desde varias perspectivas. La Biblia nos habla de la lujuria, así que tal vez no le suena muy conocida la palabra y rápidamente no se da cuenta qué es, pero lo va a ver enseguida, en un momento. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282 en la oficina, y usted también puede contactarse con nosotros vía los medios sociales, como en Facebook o Messenger, 1650 AM Radio La Red, 1650 Radio La Red. Si nos ve en YouTube, nuestro canal es Radio La Red Denver. Estaba pensando en el internet, en la página del internet de radiolared.net. Pero YouTube es Radio La Red Denver. Con nosotros están los controles Yuridia García en audio y Kevin Villa en los controles de imágenes. Y recuerde que mañana tenemos el programa de preguntas y respuestas. Ya tengo varias preguntas para mañana, pero aún usted puede enviar sus preguntas porque pueden entrar para el otro viernes y así, ¿verdad? Entonces, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Muy bien, vamos inmediatamente a pensar en esto. Si yo le digo a usted qué es la castidad, ¿podría decirme qué es la castidad? Y muchas personas dicen, no, sí, castidad es pureza. Ok, lujuria es el opuesto de la castidad, es el opuesto de la pureza. Es un apetito sexual descomedido, es un apetito sexual descontrolado,
Recuerden que Dios ha puesto el sexo en nosotros y entonces el apetito sexual es algo normal, pero es para el matrimonio. Cuando se descontrola eso, entonces estamos hablando de una forma de exuberancia pecaminosa, pero no solo o exclusivamente en ese área sexual, sino también en el dinero, por ejemplo. La Biblia define en la carta de Timoteo el dinero como la raíz de todos los males. No dice que el dinero es malo, sino que es la raíz. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esa especie de amor al dinero es una forma de lujuria. Así que estamos en este primer segmento definiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es una palabra que se usa como sinónima de muchas otras palabras. Es una palabra que viene del latín para nosotros y significa una abundancia, pero a nivel exuberante. Entonces usted podría decir, me está diciendo que cuando alguien tiene lujos en su casa es lujuria. Bueno, ¿de dónde viene la palabra lujo? De lujuria. Entonces, yo no digo es pecado, eso es algo de conciencia delante de Dios, pero lo que estoy diciendo es que usualmente la persona que le gusta tener lujos o cosas lujosas, entonces es muy probable que le preocupe demasiado ese asunto y gaste una excesiva cantidad de dinero, aún si puede, porque no se trata de si puede o no puede gastarlo, o si se mete o no en deuda, se trata de la pregunta del por qué. ¿Cuál es la satisfacción que está buscando con algo así? En el latín es luxus, que es muy parecido al carro que se llama Lexus, pero no es exactamente igual. Estamos hablando de abundancia, exuberancia. En la Biblia hay otra palabra muy antigua que es la palabra lascivia. Y digo muy antigua, pero todavía es una palabra que se conoce, ¿verdad? Y entonces ahí estamos específicamente refiriéndonos a un deseo sexual incontrolable. Ahora, en consejería clínica a veces se ve eso como una enfermedad o como un desorden emocional. Y hay casos donde eso es lo que ocurre, donde puede llegar a transformarse, siempre está en la línea de lo que es pecado, pero puede transformarse en una cuestión de un problema, ¿verdad? Que tiene que ser tratado también, porque se deriva y desvía en muchos otros problemas. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas. Hay personas que sufren de esto, personas, por ejemplo, que tienen el problema de la pornografía, hombres o mujeres, sin ningún lugar a dudas, están incluyendo ahí este pecado de la lujuria. ¿Okay? O lust, como decimos en inglés también. Es un deseo sexual incontrolable, pero en la Biblia hay sinónimos como lascivia. ¿Okay? Por ejemplo, creo que usted ha visto esta palabra concupiscencia, que algunos dicen no puedo ni leer ni pronunciar la concupiscencia. Bueno, eso también es lascivia y eso también es lujuria, es otra palabra sinónima. Y hay otros, ¿verdad? Hay otros, otras palabras que están conectadas o son sinónimas a lo que es lujuria. Es un adjetivo, por supuesto, en español, y la idea es que es una persona que está en un vicio de algo. Especialmente se hace la relación con el sexo, como dije, pero también con el dinero o con otras cosas. La Biblia habla en los 10 mandamientos de no codiciar la casa de su prójimo, la mujer de su prójimo, ni su buey, ni su asno, o sea, los vehículos, las cosas, en ese momento. Pero esa codicia está bien relacionada con la lujuria, con la lascivia, porque en el libro de Santiago, vamos a ver más adelante en el programa, la Biblia presenta un proceso de cómo se llega al pecado, y en ese proceso aparece justamente este tema de la lujuria o de la lascivia o concupiscencia, ¿verdad? Entonces, en el área, otra vez, de la salud mental, de la parte clínica, de las emociones, muchas veces la categoría no es lujuria, sino pensamientos posesivos, y posesivos específicamente en relación a otra persona, ¿ok? Ahora, ahí, ¿por qué digo que es un asunto a tratar? Porque no podemos ser nada más facilistas y decir, bueno, es pecado, se tiene que arrepentir y se acabó. Claro que se tiene que arrepentir, pero hay pecados que producen adicciones, hay pecados que producen
una cadena mental muy grande. Y usted dirá, bueno, ahí necesita liberación. Ok, a veces sí, pero no todo es una cuestión de posesión demoníaca. Entonces yo siempre le digo, si usted trata con personas de una sola manera, usted conoce solamente una fórmula, digamos, o conoce algo que lo hace una fórmula y lo va a usar para todo, va a dañar a mucha gente. Eso es como si lo ponemos en el caso del cuerpo. Si el médico le dice a usted, mire, usted tiene diabetes, pero le voy a dar una pastilla es más, le voy a hacer un tratamiento contra el cáncer. Y usted dice, doctor, yo no tengo cáncer, tengo diabetes. Bueno, no importa, pero lo vamos a tratar como si fuera un cáncer. Lo va a matar. Usted no necesita quimioterapia porque tiene una diabetes, ¿verdad? O el COVID. Entonces uno dice, aún en medicina, la ciencia médica, dependiendo del tipo de enfermedad. A nivel espiritual, entre comillas, medicamos o ofrecemos soluciones dependiendo de qué caso, qué tenemos enfrente. Tenemos un endemoniado, bueno, ahí va liberación, no hay cuestión, ahí tiene que haber liberación. Pero si no se trata de una persona así, aun cuando a veces ciertas características darían esa impresión, hay que analizarla bien. Es probable que no sea ese caso, sino el caso sea una cuestión ya de una enfermedad mental, o en otros casos es un desorden emocional, o es un vicio, es una adicción. Y usted dice, pero yo conozco un caso, o yo he sido liberado. Ok, bien, good, muy bien, lo felicito y me alegro por usted y gloria a Dios. Pero sepa que no todos los casos son como el suyo, ¿ok? Si usted piensa que todos los casos son como el suyo, su vida está concentrada en usted misma, en usted mismo, aun cuando es una gloriosa cosa lo que el Señor ha hecho con usted. Recuerde que las personas que le rodean u otros que usted no conoce tienen una diversidad enorme de situaciones, muy diferentes probablemente a la suya, con raíces muy diferentes de lo que fue su raíz que le produjo lo que usted tiene. Entonces, cuando estamos hablando de este caso, estamos hablando de una cuestión de posesividad hacia una persona o hacia otra cosa, y eso hay que tratarlo, ¿ok? Ahí hay un nivel inclusive patológico a veces que puede generar algunos comportamientos violentos. Una persona con lujuria, inclusive a nivel sexual, puede transformarse en una persona violenta. Por ejemplo, hay casos de gente que está presa en la cárcel, varones y damas, que asesinaron a alguien, y en las novelas usted escucha que le llaman un crimen de pasión. Y a veces inclusive en algunas actas de prisión se pone como un crimen de pasión. Sin embargo, esa pasión en realidad fue lujuria, poseer a la persona. Yo he conocido a alguien en otro país y esa persona era homosexual y tenía su pareja y era un director de una escuela, el hombre educado y todo, pero él era homosexual y vivía en pareja con otro hombre. Y un día el hombre con quien estaba él con pareja lo celó y le cortó con un cuchillo la cabeza. O sea, el crimen de pasión fue por lujuria, ¿sí? Por un deseo posesivo hacia esa persona. Seguimos hablando de estas cosas, ya regresamos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña, y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos.
¿Sabías que Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia, sino el libro de Job? El libro de Génesis fue escrito en la época de la monarquía hebrea, entre los reinados de David y Salomón. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una de las preguntas que me hacen a menudo en nuestras conferencias es esta: ¿por qué decimos que perdonamos, pero cuando recordamos lo que nos hicieron, entonces vuelven el dolor y la lástima aún después de tanto tiempo? Es una pregunta muy interesante. Las heridas que duelen posiblemente aún no han sido sanadas o, como ocurre en algunos casos, duelen porque se ha provocado más dolor sobre esa herida. Es el caso, por ejemplo, del cónyuge que ha perdonado una infidelidad y de pronto vuelve a ser engañado. Es normal que ahora le cueste volver a perdonar, sin embargo, es posible. En una ocasión el apóstol Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: hasta 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Jesús no estaba exigiéndole a Pedro que perdonase con sus fuerzas humanas, sino con el poder que Dios da a aquellos que le conocen personalmente. La Biblia dice que todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para nosotros, pero depende de nuestra actitud. Si decidimos obedecer y confiar en el poder que Dios da, entonces lograremos cosas que de otra manera serían imposibles. Si decidimos no obedecer, seguiremos atrapados en el dolor, en el rencor y en todas sus consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Decida perdonar. Soy Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Todos los jueves, en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Ok, estamos en nuestro segundo segmento y recuerden que ustedes que siguen los podcasts o las grabaciones en audio del programa en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente o la siguen en radiolared.net en el internet, los podcasts no incluyen los comerciales, ¿ok? Y yo digo los números de segmentos donde vamos para que ustedes se ubiquen los que están escuchándolo por ese medio. Sé que el ejemplo que puse en el primer segmento y que es verídico, y alguien que yo conocí, me dio mucha pena cuando escuché lo que pasó, es un ejemplo muy dramático y muy drástico, ¿verdad? Y yo pensé inclusive después, durante la pausa comercial, wow, es muy drástico para concluir un segmento en un programa radial, pero al mismo tiempo dije, bueno, es algo importantísimo para que lleguemos a ver la gravedad del caso, la gravedad del pecado, la gravedad de lo que el diablo hace con una persona cuando la persona se deja entrar en una situación de lujuria y posesividad hacia otra persona. Esto de la posesividad, mis amigos, se da en el matrimonio a veces. Creo que el otro día, ayer, estábamos hablando, me parece algo así, en un momentito de ese control, cuando hablábamos de los celos también, pero lamentablemente en relaciones de corte homosexual o en la prostitución o en otro tipo de situaciones así, es muy común la posesividad. Es muy común esta situación. No digo que es en todos los casos, pero se dan muchos casos. Como mencioné también antes, en las prisiones hay personas que han estado allí por crímenes y uno dice, bueno, la ley consideró un crimen lo que hicieron sexualmente. Bueno, en algunos casos sí, en otros casos es algo que los llevó. Hace muchos años atrás hubo un famoso caso aquí en los Estados Unidos de un hombre que pasó años y años en la cárcel y tuvo pena de muerte. Y lo conocí al caso un poquito más de cerca, aunque de lejos porque no conocía a la persona, porque fue en la época donde yo trabajaba para Enfoca a la Familia o Focus on the Family, y el Dr. Dobson, que todavía estaba allí en ese ministerio en ese tiempo, contaba que un tiempo atrás había hubo este caso donde este hombre, legalmente criminal, que estaba esperando la pena de muerte, llamó al Dr. Dobson
porque en la prisión este hombre, pues allí se entregó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él quiso hablar, como uno de sus últimos deseos, quiso hablar con el doctor Dobson. Entonces Dobson, por supuesto, fue, eso se hizo público, salió en los noticieros en aquel tiempo. Y bueno, Dobson, por supuesto, escribió acerca del asunto. Y el problema fue, en este caso, la pornografía. El hombre fue intensificando el problema de la pornografía hasta llegar a un punto, y todo esto es la lujuria, ¿verdad? Hasta llegar a un punto donde comenzó a matar a las mujeres con las que él después finalmente estaba. O sea, una cosa va llevando a la otra. No quiero decir que en todos los casos donde una persona, hombre o mujer, están en esta adicción de la pornografía van a llegar a ser criminales, pero observe que hay casos documentados, entonces significa que eso nos demuestra que existe la posibilidad. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa persona llegó a cometer esos crímenes de odio con personas con quien él quiso estar, en caso mujeres? Porque en la lujuria llevó el problema de la posesividad. Es como decir, ok, esa mujer solamente puede estar conmigo, aun si se tratara de una mujer ramera, una prostituta, ¿no? que se dedicaba a eso. Y entonces el hombre, claro, fue a parar a la cárcel y con justa razón, porque si no podían haber muchas más víctimas de las que lamentablemente hubieron. Ahora, esos son casos que después se estudian en psicología, en psiquiatría, en medicina, en consejería, en la vida pastoral. Se estudian para aprender, se estudian para ver por qué el ser humano puede llegar a inclusive el crimen de algo que es solamente para algunas personas pasión. No, es que no es solamente pasión. Esa pasión es concupiscencia, es lujuria y puede no tener freno. Llega un momento en que la mente se desenfrena. Y entonces esas personas, bueno, hacen bien las autoridades en ponerlas en una prisión en un sentido, porque la idea de la prisión no es reformarlos, pero es evitar que sigan matando gente o evitar que sigan violando personas, hasta niños o lo que sea. Entonces, mujeres, hombres, quien venga. Entonces, tienen que frenar eso. Ahora usted dirá, bueno, pero yo he escuchado que en la cárcel también ocurre y, bueno, a veces también ocurre, pero hay más control. Es menos probable, o digamos así, puede ser probable, pero van a ser quizá menos las víctimas que si esa persona está suelto en la calle. Entonces, hay lugares donde se estudian y se ayudan, se tratan de ayudar a estas personas aún estando presas, porque el hecho de estar encerrados no va a resolver el problema que ellos tienen en su alma, en su corazón y ahora en su psiquis, en su mente. Entonces, a veces se les ofrece ayuda o se les da ayuda para que si acaso salen un día de esa prisión no vuelvan a caer en lo mismo. Ahora, cuando eso no se hace, inevitablemente la persona cae otra vez en lo mismo y la gente dice, ¿cómo? ¿No le sirvió de escarmiento el hecho de que estuvo tantos años o tanto tiempo en la cárcel? No, porque eso no es una situación que lo va a reformar, a menos que un capellán o alguien se acerque allí y le hable de Jesucristo. El hombre o la mujer se entregan al Señor Jesucristo y ahí las cosas cambian. Ahí las cosas cambian. Ahora, cuando eso no ocurre, la persona vuelve a la sociedad y otra vez vuelve a caer en lo mismo. El problema lo tiene adentro y si no se ha resuelto, no importa el encierro o la libertad, va a ocurrir. ¿Okay? El encierro nada más, como digo, es para controlar la situación. Es un castigo, pero no llega a ser una disciplina que le ayude absolutamente. Entonces, la lujuria es algo que, pues como todo pecado, hay que prestarle mucha atención, pero hay ciertos pecados y hay ciertos problemas aún a nivel emocional a los que tenemos que ponerle extra atención, extra dosis de atención, porque se presentan como algo al principio tal vez sucio, uno se siente culpable, pero es muy fácil en las primeras etapas autojustificarse. Bueno, todos lo hacen, o es normal en los varones, o es normal en algunas mujeres, no va a pasar nada, y entonces usted ya abrió la puerta, y eso es como si, pongamos otro ejemplo, en el mundo físico, como si usted dice, bueno, yo sé que me han dicho que si toco
con mis manos cierta cosa venenosa puede hacerme, o tóxica, puede hacerme mal. Pero bueno, muchos lo tocan, no les hace nada. Usted nunca sabe cómo puede reaccionar su cuerpo, quizás con más rapidez, vamos a decir así para hacerlo más simple, que otros. Y usted comienza a meter esa sustancia tóxica o venenosa en su cuerpo y luego más empieza a ocurrir un problema grande dentro suyo y usted no le dio importancia. Cuando la Biblia habla de la concupiscencia o de las pasiones, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, como diciendo en la etapa juvenil es bastante común que debido a todo el proceso hormonal que ocurre en el crecimiento y en el despertar a la realidad sexual de una persona, y todos pasamos por eso, no hay excepción. Las hormonas y todo eso, comienza a despertarse esa pasión juvenil, esa pasión sexual, y esa pasión puede llevar sin control a una persona que desde allí ya tiene sembrado en su corazón esta raíz terrible de la lujuria. Entonces, si usted es mamá o papá, hable con sus hijos acerca del sexo. No espere que los maestros en las escuelas le hablen. Usted tiene que hablarles, porque la información que ellos reciban por afuera es muy probable que no sea la información correcta o la sana o la que usted quiere que sus hijos realmente conozcan. Así que usted hábleles. Hoy estamos en una época, en una etapa en la vida donde los niños están muy despiertos a cosas que nosotros no imaginábamos antes. Y entonces es mejor que usted sea proactivo, intencional como papá o mamá y hable de cuestiones sexuales con sus hijos lo antes posible. Y les ayude y les explique lo que va a pasar si todavía son niños y cuando van creciendo y usted ya sabe que están en una etapa o hay síntomas o hay señales de que ya entraron en esa etapa de la pubertad. Hable con ellos, explíqueles qué es lo que está pasando en su cuerpo. Y usted dice, yo no sé, doctor Catarizano. Bueno, instrúyase, aprenda. Eso no es nada secreto ni es nada extraño. Usted mismo lo pasó como cuando era joven, quizás sin instrucción. Bueno, ahora instrúyase, explíquele a sus hijos para que ellos vean que es una etapa normal en la vida, pero también allí explíquele los peligros que pueden haber y cómo puede controlar ese drive, como decimos en inglés. Ahora, en la cultura de hoy dice, no, los padres no tienen que ser represivos, digo padres y madres, dejen que los hijos se expresen sexualmente como quieran. Eso es una locura, eso es totalmente ridículo y ellos lo saben muy bien, porque no es una cuestión de represión, es una cuestión de que los padres y las madres tenemos la obligación de crear, o vamos a decir pues producir seres humanos en ese aspecto bien controlados emocionalmente, educados emocionalmente, de tal manera que sepan cómo trabajar con esas situaciones. Si estos niños en el futuro tienen un descontrol absoluto sobre su cuerpo y el sexo y todo eso, no quiere ni pensar usted el descontrol que van a tener en un sinfín de cosas más. Y hay muchas personas en este mundo que son muy violentas y hacen mucho daño a la sociedad. Y cuando usted los estudia, los analiza, resulta que mucho viene de esta niñez, ¿okay? De esa niñez que en algunos casos fue legalista y represiva, pero no estamos diciendo que eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En otros casos fue demasiado liberal, fue demasiado, que bueno, es así, que se exprese como desee. Un niño no puede simplemente decir, usted no puede decir al niño exprese como desee, porque el día de mañana puede agarrar un arma y dispararle a usted o golpearle a usted y usted va a decir, qué locura, ¿qué haces? Bueno, estoy expresándolo como quiero mi nerviosismo. Entonces es una locura, eso es un arma de Satanás tratando de destruir a la gente, destruir a la sociedad, y ha entrado a través de tantos niveles. Así que la lujuria, mire hasta dónde llegamos, ¿verdad? Empieza como algo aparentemente inocente, algo que se puede manejar, y resulta que si se descontrola, si no se trata con esto a tiempo, luego tenemos problemas terribles. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. En la Biblia hay mucho sobre esto. Así que quédese con nosotros, ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red,
Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Emociones y relaciones interpersonales es el énfasis de cada jueves y hoy nuestro tema específico es la lujuria y tiene que ver con ambas cosas. Las emociones de un individuo y sus relaciones con otros interpersonales. Sí es el tema de la lujuria un tema realmente fuerte y es un tema que tenemos que, como digo, a veces poner sobre la mesa y conversar sobre esto, platicar, hablarlo. Yo creo que en las familias, en las iglesias, en los trabajos, no tengo una estadística específica que ofrecerles, pero les digo que hay muchas personas que sufren de este problema que estamos analizando hoy, probablemente más de lo que uno piensa, más personas de las que uno piensa. A veces esto se sabe, generalmente es secreto, pero hay muchas personas que tienen este problema con la lujuria. En primer lugar, con el asunto de un apetito sexual descontrolado y luego también con un apetito a nivel de las finanzas u otro tipo de cosas, porque recuerde que decíamos que aún clínicamente hablando es una cuestión de posesividad. ¿Okay? El deseo incontrolable de poseer, que va dentro de lo que es la codicia a un nivel muy fuerte, que es como una especie, yo creo que la lujuria es como una codicia pues llevada a un extremo. ¿Okay? Ahora, las reacciones
las conductas o la forma de comportarse de una persona que padece de lujuria tienen ciertas características que son visibles y las personas lo conocen. Si usted tiene este problema, hay esperanza para usted, pero permítame ir definiendo, ¿verdad?, las situaciones. Hay arrebato, ¿okay?, como explicaba yo al final del primer segmento en aquel triste caso en otro país. Hay furia y descontrol. Y no estoy hablando de un problema de la personalidad y usted tiene ira. Y bueno, hay ocasiones donde debajo de esa ira se esconde este problema, pero otros casos son ira por otras razones o enojo por otras razones. Pero en el caso de las personas que padecen de lujuria, llega la furia, llega este nerviosismo, como decimos, o otros le llaman arrebato, llega este descontrol, porque como vamos a ver más adelante en la Biblia, en el libro de Santiago, en ese proceso que, como les dije, que él hace allí, da luz la muerte finalmente, todo este asunto. Entonces, todo comienza con la mente, ¿okay? Ahí está, ese es el problema, todo comienza allí, con pensamientos que si uno no descarta, no desecha, no destruye, entonces continúan haciendo de las suyas. Esos son pensamientos posesivos, de pronto comienza como algo deseable, pero luego pasa algo que la persona dice, lo tengo que hacer, lo tengo que tener, o la tengo que tener, o lo tengo que tener, y entonces si uno no controla eso, bueno, entonces eso lo controla a uno. Y llega un momento donde es descontrolable, es decir, la persona ya no tiene dominio para controlar esa situación y es como el drogadicto o el alcohólico que se descontrola a menos que tenga su dosis del vicio que tiene. Y entonces en el caso de la lujuria es así también. La concupiscencia o lascivia, como la llama la Biblia, es así también. Entonces hay... cuando la persona que sufre de este asunto de la lujuria comienza a tener actos desmedidos, actos como acabo de describir, incontrolables, pierde el control. En algunos casos la persona se desespera y busca ayuda en buena hora. Otras personas por vergüenza no buscan ayuda. Por orgullo, se les mezcla otro problema en su personalidad que es el orgullo y entonces piensan qué van a decir de mí los demás si se enteran lo que privadamente yo vivo. Bueno, yo no le estoy animando, si ese es su caso, a que usted lo publique en radio o frente a un montón de gente. Lo que estoy diciendo es, busque ayuda, por favor, lo antes posible, porque trate el problema de su lascivia, concupiscencia o lujuria, trátelo como si fuese un problema de drogadicción, trátelo como si fuese un problema de sustancias químicas o vicios al alcohol, trátelo como si fuera una enfermedad física, porque si no le da esa seriedad, probablemente no va a buscar ayuda y el problema dentro suyo va a crecer y crecer y crecer, y usted no puede vivir mejor de esa manera. Usted va a vivir peor cada vez. Además, puede llegar a un descontrol tal que comience a dañar a otras personas y luego usted se sienta terriblemente culpable por lo que ha hecho y luego piense, ¿por qué no pude controlarme? Bueno, llega un momento que usted le ha dado permiso a su mente, por decirlo así, para descontrolarse. Ahora, recuerden que en ocasiones no nos damos cuenta o no queremos reconocer que somos responsables de lo que pensamos. Y usted puede pensar, bueno, pero hay pensamientos que me cruzan por la cabeza y yo no los pedí, ¿por qué soy responsable de lo que pienso? Bueno, evidentemente a veces lo que pensamos es un fruto de lo que hemos visto, lo que hemos estado meditando en otras ocasiones, ¿no es cierto? En ciertas personas o en ciertas imágenes que vimos o en ciertas fantasías en nuestra mente. Si uno entretiene eso en la mente, después no se queje de que tenga malos pensamientos o tenga sueños sucios. Es eso una cosa. La otra cosa es la exposición, que inevitablemente todos de una manera u otra, mayor o menor, tenemos
vía los medios digitales o en la calle. Hay pósters, hay fotos, hay movies, películas, hay comentarios que se hacen en el trabajo. Todas esas cosas se siembran en nuestra mente y luego producen en nuestra mente imágenes, ideas, fantasías, malos pensamientos que vienen súbitamente sin que uno los piense. Y déjeme decirle que a veces aparecen hasta en momentos sagrados, donde uno está orando o está con la iglesia adorando y ¿cómo puedo estar pensando en esto? Bueno, de repente ocurre eso. Le digo, una, porque hay personas que buscan, realmente siembran esos malos pensamientos vía sus fantasías y todo lo que mencioné. Dos, aún personas bastante puras en ese aspecto, donde no están en la búsqueda de ese tipo de satisfacción visual o auditiva, les ocurre igual. ¿Por qué? Bueno, porque le va a ocurrir en menos frecuencia que a los otros que están proactivamente buscando eso, pero puede a todos ocurrirnos, simplemente porque otra vez hay una exposición casual que uno no buscó, es una exposición que ocurrió. ¿Okay? Vamos a poner otra vez el caso de las infecciones, ¿no es cierto? Hay personas que se infectan de algo porque saben, a sabiendas, y juegan con eso y piensan, a mí no me va a pasar esto o lo otro. Y luego son afectados. Otras personas, aún con todas las prevenciones del caso, de todas maneras puede entrar eso en su sistema, en su cuerpo. A nivel de lo que es los pensamientos, la mente, el alma de una persona, el corazón, hay algo similar que ocurre. Entonces, repito, a veces uno tiene estos pensamientos que tiene que aprender a controlar, pero los tiene porque uno mismo no ha controlado la exposición. Uno a propósito se ha expuesto a ciertos videos en YouTube o imágenes en Facebook o en la calle o revistas o publicaciones, etcétera. Y ahí es cuando uno tiene que frenarse enseguida. Si uno no lo hace, ok, ya es too late, ya entró. De todas maneras ya entró, pero si encima uno no se frena a tiempo, es peor, se refuerza eso y usted se dio cuenta cómo hay imágenes que quedan en nuestra cabeza por meses y nos cuesta quitarlas. Ahora, la otra cosa es cuando uno no fue en ese pecado de decir, a ver, yo quiero ver pornografía o yo quiero ver esto y lo otro, aunque sea casualmente, quiero seguir mirando. Aun cuando uno dice, no quiero eso. De todas maneras, estamos todos como en una especie de globo metidos, como una especie de esfera, digamos, metidos, donde en el ambiente hay todo eso dando vueltas alrededor nuestro. En televisión, en los periódicos, en la computadora, en el celular, o hay comentarios verbales de la gente que habla de sus grandes aventuras de aquí y de allá. En ocasiones ni las ha tenido, pero como que crea como que miren qué macho que soy, ¿verdad? O qué mujer que soy. Y otras veces sí es cierto, desgraciadamente. Ahora usted escucha eso y es imposible no escucharlo porque está en ese mismo ambiente y dependiendo de lo que usted haga en ese momento dentro de su corazón, dentro suyo, eso penetra a su corazón y luego produce malos pensamientos. Entonces, cuando a mí me ha ocurrido en ese momento internamente, Señor, cubre mi mente, ayúdame a quitarme esto de lo que... y no someto esto que he escuchado, Señor, lo llevo a tus pies. No quiero esto en mí, por favor, límpiame de lo que acabo de escuchar. En su mente usted lo puede hacer, en silencio inclusive usted puede orar. Y hay otras medidas que puede tomar, ¿ok? Pero para no llevar muy lejos ese tema, solamente decir, se producen esos malos pensamientos, pero somos responsables de lo que hacemos, ¿ve? Con esos malos pensamientos. Porque si no, eso y la lujuria es un paso de segundos nada más, ¿ok? Ya volvemos. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí
en su estación de radio cristiana Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Así es, continuamos aquí en su programa Viva Mejor y este es nuestro cuarto segmento, lo cual significa que estamos completando la primera hora del programa. Se nos va rápido, ¿verdad? Hoy estamos hablando acerca de la lujuria, la lascivia o concupiscencia, son sinónimos hasta cierto punto y es un problema enorme, más grande de lo que a veces no somos conscientes de este asunto. Hay tanta gente que sufre, ¿verdad?, en secreto, y yo no quiero que sufran en secreto. Y usted dice, bueno, pero doctor Catarizano, no. ¿Quién va a decir esto en público? No quiero que lo diga en público, no es necesario, a menos que se transforme en un testimonio después de que el Señor le ha liberado de esto, pero y aún sin tanto detalle públicamente no es necesario dar, porque puede alimentar la fantasía de otras personas que también están teniendo ese problema. Pero sí vamos a decirlo así, Dios es Dios, Dios puede y quiere librarnos de toda maldad. Para eso debemos entregarnos a Él, ¿verdad? Los que lo hemos hecho, hemos experimentado y seguimos experimentando esa libertad en Cristo. Al mismo tiempo, eso no significa que mientras estemos aquí en este planeta Tierra, estemos protegidos en el sentido de que jamás vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. El Señor Jesucristo en la tierra fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. ¿Okay? Entonces nosotros somos también tentados en muchas cosas. Nadie puede decir que no. Inclusive hay un texto famoso que dice: al que piensa estar firme, mire que no caiga. Está en otro contexto, pero es válida la aplicación a nuestro tema de hoy. La lujuria es un problema enorme para muchas personas, más de las que usted piensa, y
están sufriendo en privado. Este programa puede ayudarles. Yo oro al Señor que este tema les ayude, el programa de hoy sobre este tema, porque hay libertad en el Señor Jesucristo, pero hay que conocerlo para que haya esa libertad, ¿ok? Mientras tanto, estamos analizando, hablando cuáles son las características, qué pasa, qué ocurre, por qué ocurre, qué podemos hacer. Ahora, algunas personas hablan de los 7 pecados capitales que Dios odia. Bueno, nunca la Biblia menciona la palabra capitales. Eso es algo que algunas personas han dicho, se ha hecho famosa la frase y corren por todas partes. Oh, hay 7 pecados capitales. Cuando usted habla de capitales, está hablando de la pena de muerte. Y la Biblia nos dice que la sangre de Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, observemos de dónde sale esto, porque la lujuria aparece en otras palabras aquí. Pero, por ejemplo, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Escuche esto, la Biblia dice, 6 cosas aborrece Jehová. Aborrece es la palabra aborrecer, odiar. Y aún 7 abomina su alma. De aquí salió lo de los 7 pecados capitales. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, si fueran 7 pecados capitales, entonces no tendrían perdón de Dios. El único pecado capital, es decir, que no tiene perdón de Dios, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el no venir a Cristo. Y es el atribuir a Dios, pues sí, vamos a ponerlo de ese lado porque va a sonar mejor. Atribuir a... quiero ser muy delicado al decirlo porque no quiero ofender a nadie, pero recuerdan en el caso donde el Señor Jesús echó fuera demonios y vinieron unos religiosos hipócritas a decirle, echa demonio por Beelzebú, el príncipe de los demonios. En ese contexto se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque algo que Dios está haciendo en su poder como Dios, ellos lo atribuyeron como que es algo del diablo. Entonces eso no tiene perdón. Pero no es solamente porque uno dice, bueno, se confundieron. Me gustaría hablar de ese tema, obviamente no es el tema nuestro hoy. Lo que voy a decir es, ese tipo de situaciones no tiene perdón, porque una persona que se atreve a decir eso, como ellos, es una persona que evidentemente está en un estado ya espiritual, ok, kaput, dirían los alemanes. En este caso estamos diciendo, bueno, son 7 pecados que Dios odia. También la Biblia dice que Dios odia el divorcio o aborrece el divorcio. Entonces, ¿se va a ir al infierno una persona porque se divorció? Evidentemente no. ¿Es algo que Dios aprueba? No. ¿Es algo con lo que debemos tomar, que podemos tomar livianamente? No, absolutamente no. Pero hay que tener cuidado porque a veces hay grupos cristianos y otros grupos que hacen de cualquier pecado una pena, un pecado capital, como que si Dios no lo pudiese perdonar. Entonces, cuidado con esa expresión, los 7 pecados capitales, porque aparece por todos lados, en el internet y en libros. Estamos hablando de 7 pecados que Dios aborrece. En todo caso, se transforman en capitales si la persona no pide perdón y realmente cambia sus caminos, no se arrepiente y conoce a Cristo. Cualquier pecado es capital. Y en ese caso, la mentira, el chisme, todo eso es capital. Entonces aquí solamente quise hacer esa aclaración y decirles que en el libro de Proverbios Dios aborrece estos 6 pecados e inclusive estos 7. Evidentemente Dios aborrece todo tipo de pecado. Entonces usted dice, analizando esta lista yo no estoy en ninguna de estas cosas. Y le aseguro que sí, porque en alguna está o derivado está, pero el asunto está en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted se arrepiente y entrega su vida al Señor Jesucristo, cree en quién realmente Él es y lo que Él hizo, aunque estos pecados o uno de ellos o varios estén en su vida, desaparecen en cuanto a su culpabilidad delante de Dios, y usted ahora tiene el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para luchar, protegerse en contra de estas cosas. Pero aún aquí aparece
La idea de los ojos altivos es la idea del orgullo, pero también ahí hay un ingrediente donde en otras versiones aparece la palabra lujuria, como también en el versículo, recién lo acabo de leer, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El versículo 18, iniquidad es maldad, inicuo es algo malo. Entonces ahí es algo generalizado, vamos a decir, donde se incluyen muchos pecados, pues como todos los pecados que comienzan en la mente, digamos. Entonces en la Biblia este es uno de los pecados que son mortales o capitales como cualquier otro pecado si no hay arrepentimiento. ¿Ok? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces hay muerte en cuanto a separación eterna de Dios, hay muerte física, hay muerte de relaciones, hay muerte interna en la persona, hay muchas maneras de ver qué alcances tiene esa destrucción. Es una autodestrucción y luego es una destrucción por pena capital, pero repito, no quiere decir que no hay solución. ¿Okay? Como en el otro caso donde hay un pecado que no se puede perdonar y que mencionamos antes. Ahora, recuerde que este tipo de situaciones entran también en la lujuria, me refiero, entran también en lo que es la categoría de vicios. Algunos lo llaman, entra en la categoría de la lista de vicios. Bueno, los vicios tienen una forma de lujuria o son producidos por una forma de lujuria, a veces menos conocida o menos calificada en esa descripción, pero todo es deseo de posesión. Entonces, posesión no es solamente que uno quiere poseer a una persona o un objeto o un deseo, sea sexual o de dinero, lo que sea. Fíjese que posesión también es lo que lo posee a uno. Entonces, la persona que tiene este asunto de la concupiscencia, la lascivia o la lujuria es una persona poseída. No dije poseída por un demonio, atención. Claro que los demonios influyen en eso, pero es diferente de lo que la Biblia llama posesión demoníaca. En este aspecto estamos hablando de una persona que es poseída por un vicio, como los drogadictos son poseídos por esa droga. Sea un cigarrillo simple, como puede ser marihuana o cualquier tipo de cosa que no pueden dejar. En cuanto no la pueden dejar, aunque algunos dicen, no, yo la puedo dejar cuando quiero. Bueno, déjenla entonces. Oh, es que no quiero, porque no quiere. No quiere porque no puede, en realidad, ¿verdad? En general, esta es la situación. Lo mismo pasa con el alcoholismo, la drogadicción, o también pasa con el vicio sexual. Hay personas que son adictas, ¿okay? a este punto del sexo, y hay matrimonios que yo algunas veces he tratado a lo largo de mi carrera que han sufrido esta situación, aún dentro de su propio matrimonio, y les trae terribles problemas. No estamos hablando de una vida donde, bueno, son muy apasionados uno por el otro, se aman mucho, ok, qué bien. Estamos hablando donde uno de los dos está sufriendo ya de una especie de enfermedad con el asunto, ok. Esa es otra cosa, pero está incluida esta idea de que esa cosa lo posee, ¿verdad? Ese vicio, esa increíble, imperiosa necesidad que siente de tener o hacer cierta cosa, entra en la lujuria porque es una cuestión posesiva. Es una cadena, es una cosa que la persona no puede resolver, no puede solucionar. Entonces, en los mandamientos, en los 10 mandamientos aparece no cometerás adulterio. La palabra adulterio, allí nosotros la entendemos más que nada como estoy casado y si engaño a mi esposa, entonces adulteré. Claro, obviamente sí. Pero también dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿por qué como que se repite? Es que la palabra adulterio, como la tenemos traducida nosotros en el español, es también la idea de cualquier acto sexual impuro. Y Dios dice, no cometerás cualquier acto sexual impuro. ¿Okay? Entonces, eso es algo para nuestro bien. Algunas personas dicen, no, parece que eso es algo, Dios es un poco aburrido. No, al contrario, Dios es el Padre que nos ama y Él sabe cómo nos ha constituido nuestro cuerpo y Él sabe cómo el pecado ha arruinado mucho de eso y entonces podemos hacerle a nuestro cuerpo cosas que finalmente terminan
destruyendo nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra mente y luego nuestras relaciones interpersonales, como dijimos cuando abrimos este segmento. Así que por eso los 10 mandamientos son reglas para nuestro bien, ¿okay? Como por ejemplo esta que acabo de mencionar. Después de esta pausa comenzaremos la segunda hora y tengo mucho más para compartir con ustedes. Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Visítanos en el internet a vivirmejortcm.com. Entramos de esta manera en la segunda hora de nuestro programa. Bienvenidos al quinto segmento de nuestro programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Por ejemplo, si usted sufre del problema terrible de la lujuria y está sufriendo a solas, está sufriendo en privado, Dios quiere liberarle, Dios quiere ayudarle, ¿okay? Y hoy estamos describiendo qué es la lujuria, especialmente para personas que o nunca han escuchado la palabra o no han comprendido o interpretado bien la palabra o no la han puesto en cuanto al contexto, en el contexto bíblico. Queremos ayudarles, ¿ok? Y queremos ayudarnos de esta manera todos, unos a los otros. En la Biblia, como decíamos recién, está en los 10 mandamientos como una de las 10 mandamientos que debemos cumplir en ese área de los no harás esto o lo otro. Que los 10 mandamientos básicamente están como subdivididos en dos partes. La primera parte tiene que ver con Dios directamente en su relación vertical. La segunda está más en la relación horizontal o en la relación interpersonal. Es muy parecido a de donde nosotros sacamos eso, ¿verdad? De los mandamientos también, porque en Viva Mejor
Hablamos muchísimo acerca de su relación, mi relación a nivel personal con Dios, la comunión con Dios. Y luego hablamos mucho acerca de la relación con los demás. Y así es lo que Dios ha escrito en la Biblia. Nuestra relación con Él a nivel personal determina nuestra relación con los demás. En otras palabras, cómo andamos con Dios, eso muestra cómo andamos con otros. Cuando uno tiene este tipo de problema, de pecado, de vicio, de adicción, de situación tan triste como es la lujuria es considerada un pecado, pues tantas otras cosas, ¿verdad? Son un pecado, pero Dios no lo deja allí, Dios da soluciones para salir de todo esto. Ahora, yo mencionaba recién los 10 mandamientos y mencioné el que dice no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, o su mujer, su buey, su asno. Todo eso está involucrado en la lujuria está involucrado en eso por el deseo de poseer algo que no nos pertenece a nosotros, pero es para nuestra satisfacción. Y entonces, ¿por qué se llega a ese deseo imperioso de autosatisfacción o de satisfacción a causa, o mejor, a costa de otra persona u otras cosas que no nos pertenecen tener, aun si las podemos adquirir con dinero? Entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, en comparación a eso, el Señor Jesús, o más que en comparación, el Señor Jesús es el que interpretó exactamente los 10 mandamientos. Entonces Él dijo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Estoy en Mateo 5. Y dice, pero yo les digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que, no dice cualquiera que mire a una mujer, dice cualquiera que mira, un hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio delante de Dios, ¿verdad? Ya cometió adulterio en su corazón, aun cuando no hubo el acto físico del adulterio, material del adulterio. Eso es codicia. La persona está violando ese derecho. Entonces, sobre la persona, quiero decir, la persona está violando, la persona que está con lujuria, está violando ese mandamiento, quise decir, de Dios. Ahora observen cómo hace el Señor, porque los fariseos, los religiosos de su época, se llenaban la boca con los 10 mandamientos, les enseñaban a todo el mundo los 10 mandamientos, pero ellos no los cumplían. Entonces el Señor dice, no es la letra solamente, es la intención de la ley, de la letra. Entonces el Señor dijo, la ley de Dios dice, no cometerás adulterio, mas yo os digo, en otras palabras, déjeme decirles lo que realmente dice esa ley, que yo he creado, ahí le he dado a Moisés. Todo el que mira a una mujer para codiciarla, y esa codicia es esta lujuria, porque está la fantasía en la cabeza, ya lo hizo en su corazón. Okay. Entonces el Señor nos está hablando de esto para que no lo hagamos, porque nos lleva a la muerte, nos lleva a tremendos problemas personales y en el matrimonio y a la otra persona también, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que muchas personas han crecido o hemos tal vez crecido en el cristianismo como una serie de reglas que uno tiene que cumplir. Portarse de cierta manera, hablar de cierta manera, vestirse de cierta manera. No estoy diciendo que son malas reglas, lo que estoy diciendo que tenemos una mentalidad de reglas, tenemos una mentalidad de que lo externo que podemos mostrar es lo que vale. Y el Señor dice, no crean que es lo externo solamente, miren lo que es internamente. Entonces había personas en la época de Jesús que a lo mejor se enorgullecían diciendo, yo nunca cometí adulterio, yo nunca me acosté con una persona que no es mi esposa, ¿verdad? O la mujer decía que no es mi esposo. Y el Señor dice, pero si en su corazón lo ha hecho con otra persona, eso es lo que cuenta delante de Dios. Y uno dice, wow, ¿por qué? Porque realmente eso es lo que está ocurriendo. Donde otro texto dice el Señor Jesús, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, yo le decía a nuestra iglesia en una reunión de oración, aunque nos dedicamos a orar, yo no hago un estudio bíblico, pero les hacía un comentario breve diciendo, fíjense cómo donde la palabra de Dios dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. No lo dice al revés. No dice donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Dice donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En otras palabras, alguien dijo, nuestro corazón sigue al tesoro. Y no el tesoro a nuestro corazón. Es decir, ponemos la atención, la pasión,
la dedicación, el dinero, el tiempo, el esfuerzo físico, mental, humano, en lo que nos interesa más. Eso que nos interesa más, ese es nuestro verdadero tesoro, es lo que para nosotros es nuestra verdadera riqueza. Entonces Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, lo que es para ustedes más importante en sus vidas, ahí va a estar vuestro corazón. Si el tesoro de ustedes realmente soy yo, dice el Señor, dice Dios, pues ahí ustedes me van a seguir a mí. ¿Se acuerdan que hay otro texto en la Biblia donde se habla de la parábola de la perla de gran precio? O de aquel que en el terreno descubrió, ¿verdad?, ese tesoro. Entonces vendió todo lo que tiene porque quería ese tesoro. Entonces su corazón dejó de estar en todo lo demás y estuvo ahora en ese tesoro porque se transformó en lo más importante para él. Entonces nuestro corazón, es decir, nuestras emociones, intenciones, pasiones, siguen aquello que realmente nos importa mucho. En la lujuria, esto es lo que pasa. La persona sigue algo de afuera, ¿okay?, sea una persona, una cosa, que le da satisfacción adentro, pero es una mala satisfacción, es una satisfacción ilegal, es una satisfacción delante de Dios pecaminosa. Y la razón por la cual Dios dice, no hagan eso, no vayan por ese lado, veo que son dos grandes en la Biblia. Una, Dios es santo, 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 y esto es algo que va completamente en contra de la santidad de Dios, y esto es terrible. Segundo, nos perjudica a nosotros como individuos y perjudica a la familia, perjudica a la sociedad. ¿Okay? Entonces el texto de Timoteo que dice, la carta de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está la lujuria. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, usted ve gente en el poder político, en algunos casos en el poder religioso, en grandísimas instituciones mundiales religiosas, donde todo se trata de poder y autoridad y dinero. Eso viene por la lujuria de esas instituciones, por la lujuria de esas personas. El deseo de dominio, el deseo de control, el deseo de autosatisfacción, el deseo de poseer, el deseo de nada a mí me va a, dicen ellos, a privar de lo que yo quiero que se haga de esta manera, lo cual produce en mí un deseo, sea sexual o sea de otro tipo. Este señor que se hizo tan famoso, que todavía ya él se suicidó, lo mataron, todavía está en investigación en la cárcel, pero tenía una isla y era un multimillonario, y él pudo, mientras vivía, ocultar sus orgías y sus cosas hasta cierto punto, y resulta que después él muere y empiezan a salir un montón de personajes conocidos, expresidentes, artistas, gente de algunas religiones. ¿Y cómo sabemos que estuvieron involucrados con él en esas orgías sexuales en esas islas? Porque están los manifiestos. Los manifiestos son algo que cuando uno sube un avión, inmediatamente aparece quiénes son las personas que están abordando ese avión, sea un avión público o sea un avión privado. Si usted tuviera la riqueza suficiente como para tener su propio avión privado, el gobierno tiene que saber quién está con usted. ¿Es usted más quién? Y se llena un manifiesto. ¿Por qué? Porque si algo sucede, por supuesto, el gobierno tiene que saber, y etcétera. Entonces, en esos manifiestos resulta que hay un montón de gente famosa involucrada, hasta uno de los príncipes de Inglaterra. Entonces, ahí uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Por la lujuria. Este hombre tenía una enorme cantidad de miles de millones de dólares, y entonces creía que era dueño del mundo y podía hacer lo que quiere, y ahí entonces sexo con quien sea, niños, mujeres, hombres, lo que venga. A él nadie lo frenaba. Muy atípico época del Imperio Romano todavía. Entonces, observe el problema de la lujuria y cómo Dios quiere a usted evitarle todo eso. Ya volvemos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al
325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Por qué es la Biblia un libro tan atacado por ciertos críticos? Aunque muchos de ellos quieran negarlo, la respuesta es un asunto netamente moral. La Biblia declara la verdad, que el hombre es pecador y necesita un Salvador. La Biblia dice que somos incapaces de hacer algo moralmente correcto de una manera constante. Las debilidades morales no resueltas tarde o temprano salen a la superficie más allá de los logros de una persona. Pero quienes se inclinan hacia el humanismo no están dispuestos a escuchar la verdad porque la verdad les revela sus debilidades. Detrás de un impresionante rostro de intelectualidad, a veces se esconde una actitud de rebelión contra Dios y el orgullo de pensar que el ser humano ha logrado todo lo que ha llegado a ser. Pero ¿por qué atacar tanto a la Biblia a menos que usted sepa que ella contiene la verdad, pero que tal verdad le expone a la responsabilidad moral? La Biblia dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amigo oyente, no se logra nada bueno dando golpes contra la verdad. Rinda su vida al dueño de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y la verdad le hará libre. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Bienvenidos a nuestro sexto segmento. Estamos hablando hoy de este terrible problema de la lujuria y creo que a medida que vamos desarrollando el tema, más personas entre ustedes estarán pensando, ok, ahora sí estoy agarrando la onda de lo que se trata y me parece que alguna vez yo he caído en esto. Es probable. Usted es un ser humano, ¿verdad? Es probable que haya caído en esto. Algunos más, otros menos, otros no han tenido nunca un problema al respecto, pero otras personas sufren con esta situación. Y a mí me da, como dije antes, pena de que sufran cuando hay tanta posibilidad de ser sanados. El Señor los quiere sanar, los quiere ayudar, y qué pena que sufran con esto. Me viene a la mente que es muy similar en algún aspecto, por lo menos a nivel espiritual, es muy similar a las personas que son muy religiosas y están siempre yendo a su iglesia, cualquiera sea esa iglesia, pero no hay un cambio realmente en sus vidas. Piensan que haciendo ese acto externo pueden juntar puntos o méritos u obras como para que Dios quizá los acepte ahora o quizá tenga piedad de ellos en el futuro, cuando la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que eso se hace por amor, porque uno realmente ama al Señor, porque uno aprende de Él y porque el Señor nos ha perdonado, porque tenemos esa preciosa libertad en Cristo de no pecar y no ser esclavos del pecado. Wow, qué pena me da ver miles de personas, a veces en el tráfico, saliendo de lugares y uno dice, ¿qué están aprendiendo? Por favor. Ahora, en el caso de la lujuria pasa eso. ¿Cuántas personas sufren internamente y piensan que pueden hacer cosas alrededor de ellos para tapar ese dolor? Porque si usted es una persona honesta, y yo creo que lo debe ser, aunque yo no le conozca, me imagino que es una persona que quiere vivir mejor.
honestamente quiere vivir mejor, pero si está atrapado o atrapada en este tipo de situaciones, como pudiera ser en otras también, qué horrible vivir así. Cuando uno dice, ¿por qué? Yo pudiera vivir mejor. Por eso hemos llamado también a este programa hace años atrás Viva Mejor. La idea es, es una vida donde vamos a tener problemas, circunstancias, como todo ser humano, pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, si nosotros somos realmente de Cristo Jesús, somos de Él, somos salvos, hemos nacido de nuevo espiritualmente en el Señor, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo. Hey, la vida es completamente otra vida. Yo sé que si usted es un familiar o amigo de alguien que es cristiano, quizá usted no puede comprender o le ha llamado a loco, aleluya. Espero que no lo haya hecho, pero si lo ha hecho, ¿sabe por qué usted piensa así de ellos o de mí o de otros? Es que usted no ha experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Y no estamos hablando de que todos hemos experimentado un fenómeno sobrenatural donde hemos visto ángeles o ha pasado algo especial. En realidad, el 99%, yo digo, de nosotros, por poner un porcentaje X, simplemente hemos experimentado el mayor de los milagros, que es el Señor nos ha salvado de esa condenación que todo ser humano tiene pendiente. El Señor nos ha redimido, ha lavado nuestros pecados, ha dado seguridad en Él, no en nosotros, no en nuestra religión, no en nuestro pastor, no en nuestra institución, la iglesia, es en Él. Entonces, esto no es algo psicológico, no es algo psiquiátrico, no es algo filosófico y que alguien pueda inyectarnos de afuera para adentro. Esto es milagrosa y misteriosamente para el ser humano, la acción de Dios dentro de una persona que en primer lugar se arrepiente y se va a arrepentir de algo, ¿verdad? ¿Y de qué se va a arrepentir? ¿De todos los pecados que hizo? Bueno, sí, pero principalmente se arrepiente de lo que la Biblia dice, es pecador. Es decir, está alejado completamente de la gloria, de la presencia, de la relación con Dios debido a la presencia del pecado en su vida. Y ningún ser humano sano mentalmente puede decir no soy pecador. Quizá le llame de otras maneras, pero nadie puede decir yo soy perfecto, ¿verdad? O nunca he cometido un error. Y todos sabemos que eso es imposible. Todo ser humano es pecador, comete errores, comete pecados, se equivoca. Entonces uno dice, pues, como todo eso es una ofensa al que nos creó, a Dios, que nos creó para estar en relación directa con Él, bueno, debido al pecado esa relación se rompió. Entonces, Dios sabe que los seres humanos no tenemos poder, inteligencia, sabiduría y por sobre todas las cosas no tenemos pureza como para estar relacionados o volver a la relación con Dios. Merecemos la muerte, merecemos el castigo eterno. Dios es justo en lo que está haciendo y lo vemos aún reflejado en la familia cuando castigamos o disciplinamos a nuestros hijos. Bueno, eso está impreso en lo que significa la conciencia, en lo que es un ser humano. Uno puede ver, aún entre seres humanos, ese tipo de relación. Ahora, Dios es justo, Dios es santo. Obviamente tiene que hacer algo con relación al pecado, o no sería Dios, no sería justo, no sería santo. Entonces creo que todos podemos comprender hasta ahí. Lo que pasa es que hay personas que comprenden eso, pero luego no hacen nada al respecto. Y les han enseñado en sus religiones que, bueno, cuando se mueran ahí Dios dirá. No, Dios dice que eso se resuelve ahora. Cuando muramos estamos en otra situación completamente diferente. Estamos acá en la tierra. Adán y Eva pecaron acá, no en el cielo. Nunca estuvieron antes en el cielo. Pecaron aquí, en la tierra. Y como seres humanos introdujeron el pecado en la humanidad. Entre esos grandes pecados, este gran problema de la lujuria. Ahora me estoy extendiendo hacia mucho más atrás para decirle a usted, mi amigo oyente, comprendo por qué usted pueda no comprender, voy a usar a propósito esa redundancia, a sus amigos o familiares creyentes en Cristo Jesús. Porque si usted no tiene esta experiencia de ser salvo, no va a entender esto. Le va a parecer que, bueno, dejaron sus familiares la religión católica o budista o islam, o eran testigos de Jehová, mormones, o eran ateos, o quién sabe qué eran, no eran nada. Y usted dice, traicionaron la cultura de la familia, la religión de la familia. Mire, lo que pasó fue esto.
tuvieron un encuentro personal con Dios. ¿Okay? No dije vieron cara a cara a Dios. Estoy diciendo Dios que siempre está buscando a sus hijos, pues realmente ellos tuvieron un encuentro. Dios está buscando salvar. Y tuvimos un encuentro con Dios de diferentes maneras. ¿Okay? No hay una regla exacta de cómo llegamos a Dios, pero sí hay una regla de lo que hacemos cuando llegamos a Dios, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos humildemente, reconocer, no solamente que somos imperfectos, bueno, no, y nadie es perfecto, no, eso no alcanza. Tenemos que reconocer que estábamos bajo una condenación, ¿ok? Que Dios no quiere que ocurra y por eso está dando la oportunidad para salvarnos. Él envió a su Hijo Jesucristo en forma de hombre para salvarnos porque era necesario que un hombre pagase, ¿ok? Pero ¿quién iba a calificar? Nadie. Solamente uno que fuera santo y puro y sin pecado. Bueno, ahí se encarnó entonces el mismo Dios por amor. ¿Verdad? Piensa en esto. No tendría que haberlo hecho, podríamos decir mentalmente como hombres pensando así, pero lo hizo por amor. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos hecho semejante sacrificio a costa de...? No, pero ese es el amor de Dios. Claro, es una comparación no necesariamente muy buena porque estamos hablando de Dios y hombres. Es diferente, Dios por acá y hombres por muy acá abajo, pero estamos diciendo, entiende lo que es el amor, ¿podemos comprender eso? Lo que el Señor ha hecho. Ahora, toda esa gran introducción de este segmento para decirle, el Dios que nos ama, el Dios que nos salva, es el Dios que tiene poder para ayudarnos y a salir de cualquier pecado, de cualquier trauma, de cualquier situación, como por ejemplo la lujuria. Ahora, no existe una sola manera en que Dios nos ayude a apagar ese fuego terrible de la lujuria, de la lascivia o concupiscencia. La gracia de Dios es muy amplia. Él usa muchas formas, métodos, personas, situaciones, todo siempre desde la Biblia. Pero el Señor se manifestó a nosotros para probarnos que en Él es posible superar cualquier pecado. Es más, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Su dependencia como hombre de Dios fue lo que nosotros tenemos que imitar. No lo vamos a hacer 100% exactamente como el Señor Jesús lo hizo, porque Él tenía esta doble naturaleza que usted y yo no tenemos, pero el Señor nos dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. En lo bueno, en el sufrimiento, en todo, sigamos las pisadas de Él, aprendamos la dependencia de Él, sepamos cómo depender de Él. Ahora, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra perspectiva acerca de otros seres humanos también cambia. Los vemos como personas que son creación de Dios. Entonces, aquí va una recomendación que yo le quiero dar. Sea que usted sufra de este problema de lujuria o todavía no, o espero que nunca lo sufra, pero aquí hay una medida preventiva y una medida también que ayuda a los que ya están involucrados por o infectados con la lujuria, este pecado. Cuando usted mira a otra persona e inmediatamente empiezan los pensamientos de querer tener a esa persona, poseer a esa persona para su propia satisfacción, inmediatamente someta esos pensamientos, inmediatamente entrégueselos a Dios. Y además piense, esa persona es una creación de Dios, esa persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, yo no puedo usar a esa persona para mi propia satisfacción. Lo mismo haga con el dinero, con posesiones materiales, con la codicia, la envidia, los celos que a lo mejor tenga hacia el rostro de otra persona, la familia de otra persona, la vida de otra persona, la felicidad de otra persona. Como le dije días atrás, hable con ellos, trate de imitarlos, vea por qué llegaron a eso en vez de codiciarlos internamente, porque es increíble cómo se va pasando una cosa a la otra. Y cuando regresemos en el próximo segmento, vamos a ir a ese texto de Santiago en la Biblia, el libro de Santiago que le mencioné desde el comienzo del programa de hoy, para que usted vea el proceso que Dios pone en la palabra de Dios, usando ahí a su siervo Santiago, cómo esto es un proceso como de la concepción al parto. Vamos a ir mirando eso porque es uno de los ejemplos más claros que Dios nos ha puesto en la Biblia para que comprendamos el proceso.
hacia dónde nos lleva la lujuria, de dónde empieza y hacia dónde termina. Y comprendiendo ese proceso y entregándonos al Señor realmente, vamos a ser sanados si sufrimos de lujuria, ¿ok? Como de cualquier otro pecado. Ya regresamos. $16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Bien, estamos entrando en la última media hora del programa. Este es el séptimo segmento y prometí hablarles acerca del libro de Santiago. La Biblia nos habla de un proceso que está, en el cual está involucrado este problema de la lujuria y Dios lo hace para nuestro bien. Así que, ¿qué le parece si lo leemos? Está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y la clave está en 14 y 15, pero yo voy a leer el contexto desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerda que le dije beneficios de ser un cristiano, de ser un seguidor de Cristo. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado
atención, cuando de su propia concupiscencia, dos cositas, no lea conscupiscencia porque no aparece la S, es concupiscencia, y dos, este es un sinónimo de lujuria. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerde que seducido aquí es lo que hablábamos antes de es poseído por eso. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, acá está el proceso, la concupiscencia después que ha concebido, no antes, después, esta lujuria después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces uno cae en pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué me dice? Otra vez. Entonces la concupiscencia, vamos al 14. Cada uno es tentado cuando de su propia lujuria, lascivia, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, lascivia, lujuria, nuestro tema de hoy, después que ha concebido. Y eso yo hago el énfasis ahí porque eso significa que había tiempo antes de frenar el asunto, ¿ok? Ya antes, en el versículo anterior nos muestra que cuando uno es tentado, ¿verdad? El problema es que uno cae en la tentación porque uno fue débil de no resistir la tentación, porque en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces la tentación es una prueba y uno tiene que resistir esa prueba rechazando esa tentación. Entonces, más adelante dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, Él tampoco puede tentar a nadie, no tienta a nadie. Dice, cada uno es tentado. Usted, yo, cada uno somos tentados cuando de nuestra propia lujuria o concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces uno diría, ok, ¿cuál es el método para no ser atraído y seducido por la concupiscencia? Porque ahí me va a meter en problemas esta lujuria de la concupiscencia. Bueno, entonces cuando somos tentados, versículo anterior dice, debemos soportar la tentación y resistir la prueba. Ahora usted dice, no puedo, es más fuerte que yo. Bueno, porque ha caído tantas veces que ya tiene un refuerzo impresionante de debilidad, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo, porque el poder de Dios, si usted tiene a Cristo en su corazón, está en usted. Aquí dice que Dios está hablando a sus criaturas, ¿verdad? A sus amados. En el verso 12 otra vez dice, cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ok? Dios corona con su propia vida, es decir, con la vida que Él nos dio, corona esa resistencia a la prueba. La corona siempre es un premio. Aquí no está hablando de una corona monárquica que se recibe generacionalmente, ¿verdad? Mi papá era rey y yo soy rey también. No, acá está hablando de la corona como un premio, como algo que es un triunfo. Para nosotros es una corona quizá como la que vemos hoy en día, de oro con perlas preciosas o diamantes en la cabeza. En aquellos tiempos la corona era más que nada como esa que cuando usted va a Hawái o ha visto, ¿verdad? Gente que va a Hawái lo reciben ya en el aeropuerto con una corona de flores, les ponen alrededor del cuello. La idea es el triunfo. Casi que podríamos decir como si le dan un premio, ¿verdad? Como ese Oscar que se le da a las mejores películas del cine, a los actores le dan un Oscar, es un reconocimiento de todos por esa película. En este caso es mucho más profundo que eso, pero la idea es un premio. Dios, cuando resistimos la prueba, Dios nos da esta corona de vida. Dios produce en nosotros que nuestra vida sea premiada con su fortaleza, crecemos, ¿verdad? Entonces la próxima vez estamos igual dependiendo de Él, pero vemos que tenemos más fortaleza en Él para resistir. Por eso piensa que está firme, mire que no caiga, es cierto, y al mismo tiempo es cierto que uno ejercita su fe, ejercita su control frente a las tentaciones, y entonces hay ciertas cosas que ya
No voy a decir no lo tientan a uno más, porque siempre va a estar ahí el diablo buscando a quien devorar, pero resistimos firmes en la fe al diablo. Entonces nuestros músculos espirituales, vamos a usar ese ejemplo, nuestros músculos espirituales están fortalecidos. No podemos descuidarnos, pero al mismo tiempo la Biblia dice que si resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Entonces todo lo que él tira, esos dardos de fuego del maligno, que dice Efesios 6, de 10 al 20, ¿verdad? En la famosa supuesta guerra espiritual. Supuesta digo, porque la palabra no aparece, pero la batalla aparece, ¿verdad? La Biblia habla de esa batalla, esa lucha. Bueno, esos dardos de fuego del maligno, dice la Biblia, que son apagados con el escudo de la fe. Y esa no es la fe que mueve montañas, para decir en el sentido de la fe de la certeza de lo que se espera. Estamos hablando de, es aún más profundo, es en el aspecto de la fe en cuanto a, Señor, yo pongo mi fe en mi confianza en ti, en que eres un escudo, que si yo me aferro de ti y te pongo a ti por sobre mí mismo y eres primero en mi vida, es como un escudo, está delante mío. Entre yo y el enemigo estás tú defendiéndome, mi confianza está en ti. Entonces mi fe se fortalece, crece. Entonces el diablo no puede hacer nada con relación a eso y huye. Apagamos los dardos de fuego. Estoy usando diferentes textos de la Biblia para decir, miren cómo aún desde otros textos de la Biblia en realidad converge en la misma idea. Confíe en el Señor, pero sométase al Señor. ¿Ok? Acérquese al Señor, arrepiéntase, aférrese de Él, aún ya siendo un nacido de nuevo, un cristiano, agarrémonos de Él de tal manera que Él sea nuestra fortaleza, no nuestra propia fortaleza. En consejería secular se nos enseña y se nos ha enseñado a enseñar a nuestros clientes o pacientes, depende de la especialidad suya, a ayudarles a tener autocontrol, hay una serie de terapias que yo cuestiono bastante, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas, porque en realidad crean esa falsa idea de que la persona tiene en sí el poder de resistir. Y aquí la Biblia nos dice que el poder de resistir la tentación, y llámelo como quiera, la Biblia realmente dice es tentación, el poder no está en el ser humano. No está en, su corazón. La Biblia habla de que el corazón es engañoso. Bueno, usted échele ganas. Pues, ¿cómo le echa ganas si no tiene fuerza? Y bueno, pero está en usted el humanismo, ¿verdad? Está tan metido en la psicología moderna, está tan metido en la consejería moderna que el consejo y la terapia es más enfocada en la fortaleza que la persona puede descubrir que tiene en sí misma. Y en realidad eso es ridículo. Hay un nivel de fortaleza que uno tiene en sí mismo, es cierto. Hay un nivel de cosas que uno puede razonar y desmenuzar y pensar y encontrar y cambiar de idea, es cierto. Pero no es suficientemente fuerte como para triunfar. Por eso he tenido tanta gente que ha venido. Cuando teníamos la oficina de consejería abierta, lo siento mucho que no podemos tenerla abierta ahora nunca más porque pues nos abarca mucho más, ¿verdad?, la tarea de la iglesia. Pero yo me acuerdo cuánta gente venía frustrada de haber estado por años atrás en consejerías profesionales y todo eso, y me decían, ¿por qué no me dio resultado? ¿Por qué la terapia me ayudó un tiempo, pero después no? Bueno, porque le va a ayudar, pero no es definitivamente la solución a su problema. ¿Por qué? Porque esas disciplinas, aunque yo las respeto y uso algunas partes de sus componentes profesionalmente, no tienen el poder de Dios en sí mismas para luchar con cosas que son demasiado fuertes como para que un ser humano solo, sin el poder de Dios, pueda luchar. ¿Okay? Quizá por años puede salir adelante, pero de repente otra vez. ¿Okay? Entonces, mire lo que la Biblia dice. Esto es un proceso, pare el proceso antes de concebir todo esto. ¿Okay? Ya regresamos a nuestro último segmento y a las conclusiones. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Como siempre les digo, hay mucho más en cada tema de los que hablamos. Por eso usamos los días viernes como mañana para extendernos en estos temas. Y no solamente mañana, sino el otro viernes y el otro y así. Eso nos ayuda a extender, a hablar otras cosas sobre cada tema. Pero bueno, tenemos 2 horas, gracias a Dios, ahora, desde hace ya 3 meses, para poder extender los temas un poco más. Usted sabe que mucho de lo que es consejería en sí no es solamente escuchar los problemas de la gente, sino enseñar. Que es algo muy pedagógico el tema de la consejería, es entender los problemas humanos, pero luego es orientar, guiar, poner en claro para la persona lo que está ocurriendo, ayudarle a pensar con mejor claridad o mayor claridad, y luego es algo muy, muy pedagógico, es algo de enseñanza. Entonces estamos haciendo eso hoy hasta donde nos da este tiempo, y volviendo y ya concluyendo. Entonces, con el tema de la lujuria dijimos que básicamente la lujuria es una forma de idolatría, porque es cuando la persona es poseída por ese deseo imperioso de alguien o de algo, ¿okay? Un objeto, una persona, una experiencia, adora eso, ¿okay? Lo pone por encima inclusive de Dios, aunque diga que no, porque intencionalmente o en su corazón no tiene esa intención,
Pero este es el problema con el pecado, atrapa de tal manera que nuestro enfoque es permanentemente algo así, entonces eso es una forma de adorar o idolatrar esa cosa, ¿verdad? O esa experiencia o esa persona. Entonces estamos poniendo eso o esa persona o ese deseo o experiencia por arriba, por encima de Dios. Y usted dice, no, porque aun cuando yo tengo ese pecado, pastor, o este otro pecado, eso no es lo que abarca mi vida, yo amo a Dios. Yo no niego que usted ame a Dios, porque eso es algo que Dios, Él conoce su corazón. Pero estoy diciendo que sus intereses, su preocupación, sus pensamientos, si usted está en un pecado, siempre la lujuria está involucrada. Recuerde que no es exclusivamente el asunto de la lujuria sexual, sino otros tipos de deseos que abarcan nuestros intereses. Estamos pensando cuándo podemos estar solos para hacerlo, o cuándo podremos tener tanto dinero para adquirirlo, esto o aquello, y es como que se transforma en una preocupación constante. Entonces ya perdemos la vista. Yo predicaba hace poco el texto que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y decía, no significa que la Biblia de que nos dice que tenemos licencia para ser irresponsables, porque también la Biblia dice que no quiere trabajar tampoco coma. Simplemente estamos diciendo, vamos a cuidar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos si los tenemos, nuestro trabajo, nuestra higiene, nuestra vida personal, mental, espiritual. Pero Dios tiene que estar, no como un complemento que agregamos a todo eso. Él tiene que estar primero antes que todo eso, para que todo eso tenga realmente sentido y sepamos amar como corresponde, y sepamos trabajar con nuestras vidas como corresponde, y sepamos trabajar y resistir la prueba de estas tentaciones como corresponde. Por eso en el libro de Santiago capítulo 1 leíamos, bienaventurado, eso es bendecido, bendito es aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Pero si usted mira todo el libro de Santiago, que habla tanto de la fe sin obras es muerta, no está diciendo es la fe o es las obras, sino que cómo las obras muestran nuestra confianza, nuestra relación personal con Dios. De esa relación personal con Dios viene el poder para resistir la tentación, la prueba. Entonces observe cómo todo va otra vez a Dios. Gracias a su presencia real en nuestras vidas, porque nos ha adoptado como sus hijos e hijas, Él nos da las fuerzas. Por eso dice bienaventurada la persona o el varón, mujer, ¿verdad? Podríamos decir también que resiste, que soporta la tentación. ¿Por qué bienaventurado? Porque es una bendición que viene de Dios. No es la inteligencia de la persona, no es la fortaleza psicológica o psíquica de la persona, no es la fortaleza física de la persona o wow, tiene un carácter que es impresionante. Y no, todo vuelve a Dios. Por eso, recuerde que Dios nos ha hecho para alabanza de su gloria, y alabamos a Dios con estas cosas porque Él se glorifica en nuestro gozo, Él se glorifica en nuestra fortaleza, Él se glorifica en nuestro poder resistir la tentación, poder resistir la prueba, vencer las tentaciones. Él se glorifica, ¿por qué? Porque es Él el que da las fuerzas para hacer todo eso. El Señor Jesús dijo que Él estaba aquí y su vida era para glorificar a su Padre, pero Él estaba dependiendo de su Padre como ser humano en la tierra, y la gloria iba para Dios. Si bien, es decir, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, Jesús le daba gloria a Dios, a su Padre, por eso. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios de que podemos vencer la tentación, resistir la prueba, en este caso la lujuria. No es un atributo que nos podemos dar como cristianos a nosotros mismos, por la misma razón que mencionaba en el segmento anterior, cuando yo dije que no es la psicología moderna algo suficiente para ayudarnos, contribuye, no voy a negar que contribuye, si no yo no hubiese estado tampoco en el trabajo profesional de la consejería. Estoy diciendo, es un contribuyente, no es lo que hace la diferencia. ¿Okay? Por eso cuando la gente dice, dígame lo que tengo que hacer, yo le digo, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, esa es una decisión suya, pero voy a contribuir con lo que Dios me ha dado, con mi experiencia con Dios, con lo profesional que he estudiado, con la experiencia de mi vida, voy a ayudarle, con la experiencia de leer libros de tanta gente, voy a ayudarle, voy a contribuir
para poner las cosas en claro, para poder, a ver si interpreta la Biblia un poquito mejor, pero es Dios el que tiene que hacer ese cambio en usted, ¿ok? Entonces, esto bienaventurado es porque esa palabra bienaventurado, el varón que soporta la tentación, es una expresión de gloria a Dios, no a ese hombre que soporta la tentación o a esa mujer. Porque está hablando de que Dios da la corona de la vida a los que le aman. Está hablando de sus hijos. Mire lo que Dios hace, ¿ve? Dios da esa vida a las personas que aman. Entonces, uno podría decir, ok, mientras tanto, ¿cómo neutralizamos la lujuria? Los que saben un poquito de química o los constructores, tenemos muchos televidentes u oyentes que son constructores, ¿verdad? Y trabajan con pinturas o con productos químicos. Si ustedes conocen lo que es un neutralizador en química, ¿verdad? Y hay spirits, como se dice aquí en inglés, que son químicos para neutralizar la pintura. Y usted limpia a veces sus pinceles con agua ras, dicen en otros lugares, ¿verdad? O solventes, esos son neutralizantes. Entonces, ¿cómo neutralizar? ¿Cómo echarle solvente? Vamos a usar eso. ¿Cómo echarle solvente a una tentación para que se diluya? Entonces, ¿cómo está su corazón? ¿Okay? Vamos a conocer nuestras intenciones, vamos a conocer las tendencias y la vulnerabilidad de nuestro corazón, para qué lado tendemos a ir, aun cuando estudiamos profesionalmente los miles de combinaciones de temperamentos innatos, vemos cómo algunos son más proclives a ciertas tendencias que los van a llevar a pecados que otros. Esos otros no son libres de pecado, están con otras tendencias más fuertes tal vez a otro tipo de cosas. Bueno, conózcase en ese aspecto. Cuando usted escucha por ahí la psicología popular que dice conózcase a sí mismo, ellos están hablando de otra cosa. Yo le digo conózcase, observe en oración, Señor, yo le digo al Señor, Señor, revélame, muéstrame, tú conoces mi corazón de una manera que yo no lo puedo conocer. Ni un terapeuta lo puede conocer, ni un psiquiatra lo puede conocer. Entonces, Señor, revélame qué hay en el corazón de Daniel Catarizano. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son esas tendencias que tú ves en mi corazón que yo quizás no las percibo? Y si las llego a percibir puede ser muy tarde, entonces muéstramelas tú para que yo pueda depender de ti, entregártelas y estar atento. ¿Okay? Cuando la Biblia, otra vez yendo a la carta de 1 Pedro, cuando la Biblia habla de estar atentos, resistir al diablo, ¿verdad? Someterse pues a Dios, yo creo que ahí está este ejercicio. Señor, yo me someto a ti para poder resistir al enemigo, porque yo no conozco todo lo que hay en mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá?, dice la Biblia. Usted dice, bueno, pero usted es un cristiano, hermano Catarizano, usted tiene a Cristo en su corazón ha sido lavado por la sangre de Jesús. Amén. Yo sé que es así, sé que soy salvo y que Jesús me ha salvado y me ha lavado mi corazón, pero el Señor me da estas advertencias en el camino porque sabe que mientras estoy esperando su segunda venida o que Él me lleve al cielo como ser humano aquí en la tierra salvado, aún así voy a estar constantemente expuesto a tentaciones y tengo que saber cómo ponerle este solvente para diluir la tentación. Jesús lo hizo y no pecó nunca. Sin embargo, él actuó con firmeza. Recuerda las tentaciones en el desierto, cuando de pronto una de ellas, en la primera, el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, y Jesús estaba muriéndose de hambre, literalmente, casi muriéndose de hambre. Jesús le pone ese solvente, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra. Fíjese cómo no se quedó pensando, wow, es cierto, tengo tanta hambre, y yo tengo... No, simplemente dijo, no, afuera con esto. Okay, entonces ahí está un gran neutralizador, okay, una gran vacuna en contra de eso. Si usted lo hace, si yo lo hago rapidito, conocemos nuestro corazón, sabemos que esto o lo otro pueden ser nuestros puntos más vulnerables, y aún en lo que no sabemos que es vulnerable, primer antídoto, primera vacuna, primer solvente es, hasta aquí. Tengo este problema, lo voy a poner, lo voy a someter al Señor, pensamientos, Entonces me ayuda el Señor a resistir. La bienaventuranza en Santiago es del varón que soporta la tentación, es porque depende del Señor y el Señor Dios es el que está haciendo estas cosas. Bueno, no tengo tiempo, tengo mucho más escrito aquí en mis notas, pero ya no hay más tiempo, creo que hemos dicho bastante, suficiente. Mañana tenemos preguntas y respuestas de todos los temas, así que los espero.
¿okay? A las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde o a las 12 de la madrugada o en los podcasts o en los medios digitales. Les amamos mucho. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.